Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a otro webinar de Ya Somos Europeos. Aquí hoy el tema está claro, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de generalistas. ¿Cómo comienza la aventura? Ha sido un poco una odisea, ha sido un largo proceso, pero parece que ya están aquí de nuevo las oposiciones de generalistas. Por cierto, antes de que continuemos, mi nombre es Íñigo Cruz, soy parte del equipo de Ya Somos Europeos. Por ahí en bambalinas también hay algunos compañeros o compañeras mías y demás que luego se presentarán un poquito más adelante. Así que sin más dilación vamos a ver un poquito lo que vamos a hacer hoy y demás. En primer lugar, una clarificación. O sea, hoy solo vamos a hablar de generalistas. Sé que algunos tienen dudas sobre otras oposiciones y demás. Si queréis lo podemos ver en la parte de preguntas y respuestas al final del webinar. Pero en principio todo lo que vamos a comentar ahora es para generalistas. No vamos a hablar de otras oposiciones. ¿Vale? Y por supuesto, como siempre, la presentación que vamos a utilizar hoy estará disponible a través de nuestro canal de YouTube, probablemente para descargar libremente en el blog como de costumbre. Así que nadie tema, que nadie esté ahí tomando notas como locos, que está todo disponible, ¿vale? O sea, que ese es un poco el propósito para hoy. ¿Y cómo lo vamos a hacer? O sea, es un poco la duda, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el menú para hoy? Como nos gusta decir, pues bueno, vamos a hacer un menú muy generalista, si me permitís, que va a tratar así de sencillo, de qué está pasando, ¿no? O sea, qué está pasando con las oposiciones y demás, por dónde empezamos en cuanto a si queremos opositar o no a las instituciones europeas, qué hace un generalista. O sea, básicamente, ¿no? Esa es una de las grandes preguntas que se suele hacer la gente, ¿no? O sea, vale, soy general, pero general, ¿qué? ¿No? Y después, ¿qué pruebas voy a enfrentar? Vamos a ver muy brevemente y muy rápidamente las pruebas en las que consiste. De todas maneras, acordaros que estas pruebas las vimos bastante en detalle en unos webinars que hicimos hace unos meses y demás, con lo cual os pondremos los enlaces también para esa parte más en detalle. El objetivo hoy es ver más bien una visión global de todo el proceso. También vamos a intentar resolver esa gran pregunta que nos hacéis muchas veces, que cuánto dura la oposición, cuánto es el proceso y sobre todo cuánto tengo que empezar a prepararme los exámenes, cuánto tengo que estudiar, cuántas horas, ¿no? O sea, tengo que estudiar 8 horas al día, 8 horas a la semana, 8 horas al mes, tengo que estudiar 24 horas al día, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a intentar responder esa pregunta. Y también vamos a hablar sobre cómo podemos ayudaros. Vamos a hablar de la nueva Ya Somos Europeos aventura, o sea, de cómo lo vamos a encarar la formación y la preparación de estas oposiciones. Y por último, por supuesto, abiertos a vuestras preguntas y a las dudas que hayan podido quedar por el camino. Así que con este menú espero que esté todo claro. Nos lanzamos un poquito a la aventura. De haber tenido un poco más de tiempo, habríamos puesto así efectos especiales con la musiquita de Indiana Jones y estas cosas. Pero bueno, o sea, el tiempo nos da para menos en estos casos. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, no sé si nos habéis seguido en redes, si habéis seguido todo el tema de EPSO y todo lo que ha pasado con las oposiciones europeas. Si no lo habéis seguido, pues casi mejor, eso que os ahorráis, porque la verdad que ha sido bastante de culebrón. Culebrón no sé si venezolano o qué, pero vamos, ha sido dramático en algunos momentos. Esto se ha alargado al infinito. Se suponía que estas oposiciones iban a salir por allá por 2023. Además, por ahí tenemos las fotos, no las hemos querido traer para no rememorar viejos tiempos. Pero bueno. Eso ha quedado atrás, es agua pasada. Lo bueno es que llevamos la luz al final del túnel y que en julio de 2025 todo parece que se publican las oposiciones de generalistas. A ver, esta vez sí que estamos bastante confiados de que EPSO sí lo va a hacer, que no va a haber problemas aquí y que no va a haber contratiempos. Las cosas. A ver, cuidadín por fin con los audios, ¿eh? Y estas cosas que después se nos cuelan los sonidos. Entonces, el tema es que estamos viendo cómo hay otras oposiciones que han funcionado bastante bien. Hemos visto cómo transporte se han examinado sin problemas allá por septiembre del año pasado y las notas saldrán dentro de poco. Hemos visto cómo economistas, que fue una de las que sufrió todas las incidencias técnicas hará un año y medio, pues ha podido examinar ahora en enero, finales de enero. Crisis, migración, los AST 156 también se han podido examinar sin problemas. En general, todo está funcionando razonablemente bien. Siempre habrá problemas, siempre habrá alguien que le puede ir mal las cosas, pero bueno, son excepciones, son situaciones puntuales. La verdad que todo está funcionando como estaba previsto. Las oposiciones están saliendo en las fechas que EPSO ha ido anunciando. Lo que tenéis en pantalla son las fechas que ha anunciado EPSO
para las futuras oposiciones y demás. Sabemos que en marzo saldrá Lawyer Linguists y en mayo volverá a salir un segundo grupo de Lawyer Linguists y después para junio y julio, pues eso, tenemos arquitectura, edificios, generalistas y otras más que van a salir. Todavía no tienen fecha confirmada, pero la cosa pinta bien. Y eso es bueno, son buenas noticias, así que eso marca que ahora es el buen momento para arrancar a esto de prepararnos con nuestras oposiciones, si es lo que queremos, o, bueno, saber que ahora sí, sí, vamos a por ello, ¿vale? Entonces, eso por un lado, pero claro, la pregunta que a lo mejor estáis haciendo, sobre todo si acabáis de llegar al mundillo de las oposiciones europeas, es por dónde empiezo. ¿Qué hace un generalista? Esto es un poco... Punto primero. A ver, ¿esto de qué va? ¿Vale? Esa es un poco la gran pregunta. Entonces, bueno, pues vamos a verlo brevemente. O sea, en primer lugar, lo que hay que hacer es una serie de preguntas. O sea, ¿qué os tenéis que preguntar? ¿Queréis trabajar en instituciones internacionales? O sea, la Unión Europea, aunque sea un ente de ámbito regional, no deja de considerarse una institución internacional. Sé que eso en primer lugar. O sea, ¿os identificáis con el proyecto europeo? O lo queráis o no, casi toda la gente que trabaja en las instituciones europeas no lo hace por el sueldo, que puede ser muy atractivo, lo veremos luego, sino lo hace más porque se identifican con el proyecto, porque creen en la construcción europea, en ayudar a los ciudadanos europeos, en esa Europa unida, ¿no? Entonces, pues bueno, hay ese puntito de motivación extra que tenemos que tener si queremos trabajar en esto. Después, ¿estáis dispuestos a trabajar fuera de casa? Lo más probable, Bruselas o Luxemburgo. La idea de, en este caso, entiendo que todos vosotros sois más o menos de origen español, vivís en España, tenéis arraigo en España, pues entonces el tema es que las posibilidades de trabajar en España son muy reducidas. Es más, y más aún por un periodo largo de tiempo. O sea, lo normal cuando uno trabaja en instituciones europeas es que su carrera profesional se vaya a desarrollar sobre todo en Bruselas o en Luxemburgo, que son las dos sedes principales, aunque hay otras repartidas por toda Europa, ¿vale? Y hay otras posibilidades, pero lo más normal, el escenario básico, Bruselas o Luxemburgo, es el que tenemos que plantearnos. Si os gusta el chocolate y la cerveza, Bruselas es vuestro lugar. Si necesitáis el sol para vivir, a lo mejor Bruselas no es vuestro lugar. Eso ya cada uno elija y vea su biología y eso. Si os gusta trabajar con otras culturas, o sea, asumir que en vuestro trabajo en la oficina es un compendio, un puzzle de comportamientos, de formas de ser, que en su conjunto resulta maravilloso, pero bueno, eso no quita que uno tiene que aprender y tenga que acostumbrarse. Así que, y desde luego, también hablando de acostumbrarse a aprender, cada día es una cosa nueva en las instituciones. O sea, vais a tener que aprender nuevas metodologías, vais a tener que aprender nuevas formas de gestionar, nuevas herramientas informáticas. O sea, si estáis dispuestos a aprender día a día, perfecto, este es vuestro lugar. Si no queréis aprender cosas nuevas, si lo que queréis es una vida tranquila y aburrida, las instituciones no es lo vuestro. Si lo contrario, si os gusta la marcha, a por ello. Y desde luego a trabajar duro. Si alguien nos vende la moto de que esto de ser funcionario a las 5 de la tarde te vas a casa, os están engañando. O sea, la realidad es que los funcionarios europeos y los trabajadores europeos, no todo el mundo es funcionario, trabajan duro. O sea, la gente tiene un buen sueldo, tiene unas buenas condiciones de trabajo, pero se las ganan día a día con su trabajo, con sus horas. O sea, que no penséis que va a ser un trabajo que se pueda calificar de sencillo, de a las 4 se me cae el lápiz o me voy a tomar cafecitos todo el día. No, bastante lejos de la realidad. La verdad que es un trabajo exigente. Dicho esto, todo el mundo está advertido. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿os molan estas condiciones? ¿Creéis que la respuesta es sí a todo esto? Pues entonces seguir con nosotros porque es lo que vamos a ver. Si no, pues ya ahí os diríamos que a lo mejor esto no es lo vuestro y que tenéis que buscar otro lugar. Pero yo creo que si estáis todos aquí es porque os mola, ¿no? O sea que vamos por ello, ¿no? Vamos a ver un par de cositas más. Entonces, bueno, lo que os comentaba del lugar. Esto, para que no veáis que nos lo inventamos, estos son números. Esto es solamente el personal de la Comisión Europea, pero que refleja muy bien todo lo que es el reparto entre instituciones. No nos olvidemos que el Consejo y el Parlamento, su sede principal a nivel de grupo de trabajo, a nivel de volumen de trabajadores, es también Bruselas, con lo cual comparten una proporción parecida. Entonces vemos que la Comisión Europea, dos tercios prácticamente de sus trabajadores están en Bruselas. O sea, si contamos Luxemburgo, entonces ya estamos tres de cada cuatro están entre Luxemburgo y Bruselas. Después tenéis un 10%, un 11% que estarían fuera de la Unión Europea,
Esto es la gente que trabaja en delegaciones, porque sí, la Comisión Europea tiene 3.600 trabajadores en delegaciones. Las delegaciones no solo son del Servicio de Acción Exterior, sino que están compartidas a nivel de staff con la Comisión, y después unos 3.300 están repartidos por los Estados miembros, ya sea en otros entes, como podría ser el JRC, la parte que se dedica a investigación, que tiene una sede en Ispra, en Italia, o en Sevilla, o en Holanda, o en Alemania, ya sea a través de agencias u otros entes, oficinas de representación y demás. Pero como veis, por proporción, lo fácil es trabajar en Bruselas o en Luxemburgo, no en cualquier otro lugar. Así que eso hay que tenerlo claro. Después, ¿qué hacen, no? ¿Qué perfil tiene un generalista? ¿Qué es a lo que se dedican? Pues bueno, lo que veis ahí en pantalla y más. O sea, oye, yo es que he estudiado psicología. ¿Tengo un lugar en las instituciones europeas? Sí. Oye, yo es que he estudiado ingeniería ferroviaria. Pues también, hay unidades de ferroviario. Oye, yo es que he estudiado ingeniería aeroespacial. Pues es que también se hacen proyectos aeroespaciales. O sea, yo es que he estudiado derecho a la competencia. Pues tienes una dirección general que se llama DigiComp, que se dedica a la competencia. Que yo he estudiado auditoría, pues hay miles de auditores en las instituciones europeas, ¿no? O sea, administraciones públicas, lo que queráis. O sea, todos vuestros estudios universitarios, siempre que sean de 3 o más años de grado, os van a abrir las puertas a una convocatoria de generalistas. Así que, bueno, y siempre y cuando sea de una universidad de un Estado miembro. Si no es de un Estado miembro, acordaos de que tenéis que legalizar el título bajo la norma de un Estado miembro para que sea válido. Es decir, por ejemplo, imaginar que habéis estudiado en Estados Unidos. Tenéis un título norteamericano. Entonces tenéis que legalizarlo en Europa para que sea aceptado dentro de las oposiciones. ¿Vale? O si habéis estudiado en el Reino Unido antes del Brexit, también se aceptará directamente. Si fuera después del Brexit, hay que legalizarlo. Todo es un poco. Y claro, desde aquí, desde estos perfiles, vais a hacer de todo. Vais a poder hacer desde investigación científica, JRC, que hace investigación científica, auditorías, puedes proyecciones financieras, representar a la Unión Europea delante de la Corte ante juicios contra los Estados miembros o ante otros entes que queréis trabajar con inteligencia artificial y desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas, también se puede, que queréis hacer comunicación, notas de prensa, trabajar en un servicio de portavocía, también hay. Recursos humanos, que queréis trabajar en gestión de recursos humanos, también. Que queréis trabajar de intérpretes o traductores, también. Todo lo que os podéis imaginar tiene cabida. Realmente, aunque no son las instituciones grandes en número de personal, sí que lo son en posibilidades. O sea, digamos que por cada persona hay un perfil, hay una especialidad distinta. Entonces, eso nos permite siempre, pues, que si uno busca, acaba encontrando su hueco dentro de las instituciones. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. Y otras cosas que tenemos que tener claras son estas. O sea, otros aspectos clave. Para opositar a las instituciones europeas y para trabajar en ellas, o para empezar a trabajar en ellas, necesitaremos mínimo 2 idiomas. Lo normal es que nos pidan uno de esos idiomas nivel C1 y otra B2. A ver, si sois nativos, por ejemplo, de español, pues automáticamente se entiende que tenéis un nivel C2 de español. Entonces ya uno de los niveles está cumplido. Y el otro, pues se recomienda que sea una de las lenguas vehiculares de trabajo. Estamos hablando inglés, francés o alemán, preferiblemente inglés, que es la más habitual. Entonces, bueno, también hay que tener muy presente, y esto vamos a insistir varias veces a lo largo del webinar, es la convocatoria. La convocatoria de cualquier oposición tiene las reglas del juego, o sea, contiene toda la información que vais a poder necesitar durante el proceso, ¿vale? Con lo cual es muy, muy importante leérsela bien. O sea, y no estamos diciendo una perogrullada, o sea, estamos diciendo algo que la mayoría de los candidatos no hace. Y pues pasa lo que pasa, que la gente dice, ¿y esto por qué es? Estaba explicando la convocatoria. ¿Pero cuándo me van a contactar para? Está explicada la convocatoria. ¿Qué pruebas voy a tener que superar? Está explicada la convocatoria. ¿Qué requisitos tengo que cumplir? Está explicada la convocatoria. ¿Qué exámenes me van a poner? Está explicada la convocatoria. Está en la convocatoria, prácticamente todo. Salvo las preguntas del examen, pero todo lo demás está en la convocatoria. Así que también una cosa que nos hacéis muchas veces preguntas es, ¿puedo participar en varias oposiciones al mismo tiempo? Sí, por supuesto. O sea, cada oposición es independiente, salvo que se indique lo contrario en la convocatoria, salvo que salgan publicadas juntas y se especifique en ella que es una convocatoria de varios perfiles y solo te puedes presentar a un perfil, pero eso lo indicará la convocatoria, ¿vale? O sea que con eso tiene que quedar muy claro. Y después, dentro de las sopas de letras, que suele ser habitual, vais a ver en algunas convocatorias que se habla de AD5, AD6, AD7, ADES, ¿no? AD es la abreviatura de administrador, ¿no? Y es para cualquier funcionario, en la administración española sea un grupo A, que entra a trabajar en instituciones. El nivel de partida es a la edad de 5.
¿vale? Y para eso solo para las oposiciones de AD5 solo se pide el título universitario, generalistas. Pero hay oposiciones que no son generalistas, que son otras que van a poner AD6, AD7. Entonces, automáticamente cuando os ponen estos niveles, un 6, un 7, significa que se está pidiendo años de experiencia. Entonces, lo normal, siempre miramos la convocatoria por si hubiera cambios al respecto, es 3 años de experiencia en una de 6, 7 años, 6 años de experiencia en una de 7. O sea, se van añadiendo 3 años más por cada nivel, ¿no? Que se va a pedir. Bueno, o sea, sin más. Y también lo importante, ¿no? O sea, o lo importante, o lo interesante para mucha gente, los salarios. A nivel de instituciones europeas, el salario de partida, si uno aprueba una posición de generalistas y entra a trabajar en las instituciones, sería una de 5 y serían, ahora son algo más de 5.500. Esta es la tabla del año pasado. Es que cuando he intentado rescatar de internet la tabla más reciente, resulta que se había caído Orlex. Entonces no he podido copiar la nueva tabla. Pero bueno, son unos 5.700 creo, de partida en bruto, que con expatriación, complementos y demás, y quitados los impuestos, la pensión y otros elementos, os va a quedar muy parecido el bruto y el neto. Con lo cual la tabla viene muy bien para saber cuánto vais a cobrar. Y no estamos incluyendo aquí pues complementos a los cuales tendréis derecho por tener hijos a vuestro cargo, que son creo que son unos 1.000 euros por cada niño menor de 18 años. Después, si vuestro cónyuge gana o no tiene trabajo o gana muy por debajo de cierto nivel mínimo de salario, también tenéis derecho a un complemento retributivo. Así que hay una serie de ventajas que hacen puesto en las instituciones muy convenientes, sobre todo para perfiles con familia y con hijos, ¿no? Sí, en cuanto a las condiciones, o sea, pinta bien, ¿no? O sea, la verdad es que esto está bien. Bueno, lo que sí es importante entender de los procesos, y esto es muy, muy importante para todos. Sabemos que algunos de vosotros tenéis unos currículos estupendos, alguno de vosotros acaba de acabar la carrera, o sea, da igual. O sea, estamos hablando de generalistas, y en generalistas es un proceso común para todos. O sea, les da igual que tengáis 30 años de experiencia o que tengáis 0 años de experiencia, que tengáis un título en mecánica cuántica o que lo tengáis en derecho romano. No, nos da igual, el proceso es el mismo para todos, tendréis que pasar por el aro. Esto es muy importante de entender, o sea, el proceso es igual para todos los candidatos, ya sea por su perfil o por su nacionalidad o por su origen. O sea, lo digo porque, claro, tienen que tratar por igual a todos. Esto lleva a que a veces digo, "Joder, ¿por qué esto es así, no?". Pues porque piensa que son una serie de pruebas que tienen que ser iguales para todos dentro de los 27 Estados miembros. O sea, y sus ciudadanos tienen que tener acceso a esas oportunidades. O sea, este es un importante mensaje que queremos transmitiros porque hay veces que los candidatos se frustran, pero no es una cuestión de frustración, Epson no os tiene manía, es simplemente que tienen que garantizar que todo el mundo va a estar en el mismo nivel. Pero bueno, eso ya creo que ha quedado un poquito más claro por dónde empezamos, qué hace un generalista, un poco las condiciones, ¿no? Pero ahora, ¿qué pruebas voy a enfrentar? O sea, ¿qué me voy a encontrar ahí, ¿no? En este proceso uniforme del que hemos hablado. Pues bueno, vamos a ello. O sea, en primer lugar, la candidatura. Y aquí hay que tener cuidado porque el portal ha cambiado, o sea, el sistema ha cambiado. EPSO sigue siendo la página de referencia y a través de ella vamos, digamos, a acceder a este portal. Pero es importante que os hagáis cargo que este portal se acaba de poner en marcha para la oposición de expertos en temas impositivos y es completamente nuevo. Lo digo porque incluso si vais a nuestros vídeos de hace unos meses, veréis que los pantallazos típicos del portal que había para la candidatura, donde lo explicábamos y más, pues esto ha cambiado. Ahora es este portal que estáis viendo aquí. Es bastante más sencillo, es bastante más práctico, si me permitís, a la hora de rellenar la candidatura. Así que, bueno, lo digo para que nadie se asuste y sobre todo porque si empecéis a echar un vistazo atrás a materiales pasados, sea de quien sea, con respecto a cómo rellenar la candidatura y lo demás, pues vais a ver, oye, pero esto no coincide, esto qué ha pasado aquí, pues es que han mejorado la plataforma y ahora es esta nueva. O sea, que muy bien. Además, esta tiene una gran ventaja. Una de las quejas principales de los candidatos era que se tenía que copiar todo una y otra vez de una candidatura a otra. Ahora ya no, ahora ya tenéis la información en vuestro perfil y digamos que la copiáis directamente en la candidatura, o sea, directamente la extraéis y la pegáis en la candidatura. Y la candidatura se puede retocar antes de que se cierre el plazo. O sea, podéis mandarla y aún así podéis volver a abrirla y editarla, cosa que antiguamente no se podía. Una vez que se mandaba, estaba, digamos, escrita en piedra y no se podía retocar, con lo cual, pues un error se pagaba caro. Ahora
tenemos margen. Mejor si no nos equivocamos, mejor si lo hacemos todo bien a la primera, pero oye, bueno, eso que nos llevamos. Vale. Ups, vale. Bueno. Como cualquier oposición, o sea, lo importante son las convocatorias. O sea, lo he dicho, es el documento, lo hemos dicho antes y lo vamos a insistir ahora. Por cierto, fijaros que ahí está nuestra croqueta. Nuestra croqueta es nuestra becaria y nuestro community manager y se ponen los sitios estratégicos para informaros. Atención, cuidado, que esto es importante. Así que la fase cero siempre de cualquier oposición es la convocatoria. Hay que leerla bien. O sea, lo mismo que para jugar al Monopoly o te explican las reglas o te las lees, y mejor te las lees para que no te den gato por liebre, pues aquí lo mismo. Nos vamos a leer las instrucciones, la convocatoria, para saber cuál es nuestra posición y cómo va, cómo funciona, ¿vale? Bueno, y en generalistas, las pruebas principales, ¿cuáles van a ser? Pues en principio, hasta donde sabemos y hasta que se publique la nueva convocatoria de generalistas, siguiendo todo lo dicho por EPSO, hasta la fecha serían estas cuatro. Las pruebas de razonamiento, la prueba escrita, que en vuestro caso sería lo que se llama el punto 3 Free Text Essay on EU Matters. Por cierto, lo he intentado sacar todo en español, pero es que me hacía una mezcla de idiomas bastante curiosa, así que prefiero irme directamente a la página web en inglés. Y esto me permite recordaros, siempre en las instituciones navegar mejor en las versiones en inglés de las webs. ¿Por qué? Porque se trabaja en inglés. Seamos honestos. Entonces va a ser lo más fresco y lo más revisado. Lo que está en otros idiomas a veces no es ni una traducción humana, sino es una traducción hecha por máquina, que son muy buenas, pero puede dejar algo que desear o la información no estar actualizada. Así que conviene siempre, en la medida de que se nos dé bien el inglés lo suficiente, utilizar siempre las versiones en ese idioma. Lo mismo también vale para esto para la página web de EPSO. Entonces, bueno, hablamos, la prueba escrita, lo vuestro va a ser el ensayo, ¿no? En temas asuntos europeos, IUFTI, no sé cómo decirlo realmente, pero bueno, no deja de estar la larga tradición de acrónimos institucionales. Después tendremos la prueba de los skills digitales y después la de conocimiento europeo, ¿vale? O sea, que no tiene mucho misterio, pero o sí, no sé, vamos a verlo. En cuanto, y antes de seguir con esas pruebas, acordaros que este es el típico pantallazo de cómo se ve una oposición una vez que está en marcha dentro de la página web de EPSO, ¿no? Aquí os van a informar de las fechas, de cuál es la oposición y demás. Esta página siempre es la que tendremos que visitar como referencia porque aquí van a ir publicando la información así general para que nos enteremos todos, ¿no? De ahí que nuestra croqueta Cupido diga que la vais a visitar más que vuestro perfil de Tinder porque la vais a necesitar. O sea, aquí este match, si conseguís una plaza en las instituciones, este seguro para toda la vida. El otro esperemos que también, pero este seguro. Bueno, vamos a hablar de las pruebas en general y de los idiomas que vamos a utilizar. En principio, las oposiciones se van a componer de dos idiomas, ¿vale? O sea, lo que se conoce como lengua uno y lengua 2. La lengua uno puede ser cualquiera de los 24 idiomas oficiales y la lengua 2 es cualquiera de los 24 idiomas oficiales excepto la lengua uno. O sea, oiga, que es que yo quiero hacer húngaro y español. Vale, muy bien. Oiga, que yo quiero hacer español e inglés. Perfecto. Francés y checo. También bien. Polaco y maltés. Estupendo. Vale. Estás en tu perfecto derecho de ciudadano europeo en estas oposiciones. O sea, esta es la nueva norma que se implantó el año pasado en cuanto al régimen de idiomas. ¿Vale? En principio, si sigue la distribución de pruebas anteriores, pantallazo arriba pertenece a alguna de las oposiciones que ya han tenido lugar, por las pruebas de razonamiento se harán en lengua uno y las pruebas de conocimientos, el escrito y la de digital se harían en lengua 2. Está por ver si digital será en lengua 2 o piden un idioma en concreto. Vamos, veremos un poco. A ver, eso vendrá definitivamente marcado en la convocatoria. Pero bueno. En cuanto a la convocatoria y la candidatura, lo que os hablaba antes, esto es como luce más o menos, tiene lo bueno es que abajo te van poniendo todos los elementos que tienes que rellenar por si te falta algo y demás, o sea que está bastante clarito, es un interfaz bastante majo y demás, o sea que no tengáis ningún miedo, lo digo porque hay veces que alguno escucha historias de terror, ¿sabes cuando tuve que rellenar mi candidatura? Aquello fue terrible, bla, bla, bla. Sí, eso era el pasado. Ahora esto es otra historia. Hemos cambiado. Por fortuna parece que hemos mejorado en estos tiempos. Después de mucho aprendizaje a tortas, estamos mejorando. Así que es un poco para introduciros a que, oye,
con atención, con cuidado, pero se hace relativamente sencillo, dedicándole un poquito de cariño y tiempo, ¿eh? No hagamos esto en 5 minutos, que después vienen los desastres. ¿Ok? Ujú. Bueno, en cuanto a... Ya vamos a los pruebas de razonamiento, pues tenemos aquí lo clásico, razonamiento verbal, numérico, abstracto. O sea, clásicos donde los haya. Y en cuanto a las notas para aprobar, pasar, seguir siendo candidato, no quedar eliminado o lo que sea, vendrán marcadas por la convocatoria. ¿Vale? O sea, os dirá si tenéis que sacar una nota mínima en verbal o si tenéis que sacar una nota mínima en una combinación entre abstracto y numérico o cualquier otra combinación. Cada oposición es única y va marcando distintos baremos para la nota de corte, digamos, o para pasar. O sea, estas condiciones vendrán marcadas. En generalistas, como se esperan muchos candidatos, no sabemos cómo lo harán exactamente. Si pondrán una nota de corte un poquito más alta o una combinación, cuál será exactamente el reto. Ahí, ¿vale? Pero sí sabemos que la prueba de razonamiento va a tener lugar y que la mecánica es la misma siempre. Eso no cambia, solo cambia el resultado que tenemos que obtener. ¿Sí? Entonces, y en cuanto a las pruebas en sí mismas, pues bueno, tenemos el razonamiento verbal. O sea, no deja de ser un ejercicio con un texto de unas 350, 250 palabras que tenemos que leer y extraer la información, razonar la información para ver cuál de las opciones que nos dan va a ser la correcta. Así de sencillo. Por cierto, el pantallazo que os hemos puesto está sacado de la página web de Epsol, que tienen la posibilidad de practicar con ciertos ejercicios y demás. Ya os pondremos el enlace en la presentación para que podáis acceder a ello. Así que no os preocupéis por eso y podéis irlo viendo un poquito, ¿vale? O sea, entonces, pues bueno, importante saber leer bien las cosas para obtener la información y elegir la opción correcta. En razonamiento numérico, pues que nadie esté pensando, por favor, porque alguno lo está pensando, o sea, corregirme si me equivoco, que esto de los números a mí no se me da bien, yo es que soy de letras. O sea, me ha puesto un par de uretes a que más de uno lo está pensando, a que sí. Pues no. O sea, esto se trata de leer bien el problema, de saber qué nos están preguntando para poder responder a la pregunta. O sea, no se trata de hacer grandes matemáticas, o sea, con saber multiplicar, restar, dividir y sumar, vamos perfectos. O sea, porcentaje, los porcentajes no dejan de ser una fracción. Sabemos hacer un poquito de fracciones, sabemos operar porcentajes y regla de tres y ya, con esas matemáticas tenemos de sobra. O sea, no es exagero, con esas matemáticas tenemos de sobra. Ahora bien, hay que saber leer bien el problema para saber qué tenemos que operar, cómo tenemos que operarlo. No es lo mismo sumar que restar, no es lo mismo multiplicar que dividir. Son operaciones sencillas, pero si en vez de sumar restamos, si en vez de multiplicar dividimos, pues no nos va a salir la solución correcta, ¿no? Pues eso es lo mismo, eso sale a través de una lectura y un razonamiento del problema que vamos a hacer. ¿Vale? Lo único que aquí importante tener en cuenta que el examen al hacerse todo por ordenador, por pantalla, no vais a tener calculadora ni papel físico para hacer las operaciones, lo vais a tener todo en la pantalla, así que no se tiene que acostumbrar a operar siempre digitalmente. Cuidado con eso, siempre recomendamos practicar con eso para que evitarnos sorpresas el día del examen. Y después el último, el del razonamiento abstracto, que no deja de ser, pues, los dibujitos. Bueno, a ver, si os gustan los dibujitos como a mí, pues bueno, este es una gozada, ¿no? Porque a fin de cuentas te van planteando una serie de dibujos, de recuadros, con una lógica, con una evolución, con algo que sucede. Tú tienes que razonar qué sucede y a partir de ahí encontrar la solución correcta, que sería la sexta casilla, ¿no? O sea, el sexto cuadrado que nos va a decir. Las figuras pueden ser blanco, negro o ahora mismo el interfaz te permite un poco ajustar en cómo lo quieres ver, pero básicamente suelen utilizar dos colores contrapuestos para que se puedan percibir perfectamente y sin que haya riesgo, pues por ejemplo, a un daltónico que le pueda suponer un problema ver lo que está sucediendo en la serie, ¿no? Y después, pues las figuras pueden ser de todo tipo, flechitas, como se ven ahí, pelotitas, piezas de dominó o algún otro tipo de figura geométrica que nos permite establecer una regla, una lógica que tenemos que averiguar y a partir de ahí razonar. ¿Vale? Bueno, espero que eso quede claro. Esto en cuanto al abstracto. Y bueno, una serie de consejos muy rápidos. O sea, importante conocer el entorno en el que nos vamos a hacer el examen. Con el nuevo modelo os van a dar unas semanas antes del examen la oportunidad de hacer una especie de test de prueba para verificar que todo funciona bien en vuestro ordenador, en la interfaz y demás. Siempre, siempre hacerlo. Aprovecharlo al máximo para familiarizaros con ello. La calculadora, por mucho que esté ahí, por mucho que la tengáis en vuestra pantalla, no ayuda. O sea, la calculadora os permite llegar al final, pero no os va a permitir andar el camino.
Es importante. Hay que pensar primero y actuar después. Y esto nos vale para los tres tipos de ejercicios. O sea, también acordaos que esto se trata de razonar. O sea, no se trata de, es que leo despacio, es que leo deprisa, que los números se me dan muy mal, que no sé ver figuritas. Se trata de razonar. O sea, el formato puede cambiar, pero el razonamiento está ahí. Tenéis que razonar. Y sobre todo, lo que nuestra experiencia nos dice en todos estos años, que el peor enemigo de cualquiera de vosotros y de nosotros mismos cuando estábamos en vuestro lugar es el de los nervios. Con diferencia. O sea, uno se pone nervioso y ahí viene el desastre, la catástrofe. No, si no estamos calmados, lo sacamos. O sea, con unas posibilidades altísimas. Si nos ponemos nerviosos es cuando las cosas se ponen complicadas, cuanto menos. O sea, importante tener eso en cuenta. En cuanto a la prueba escrita, el ensayo o prueba escrita. Bueno, hablábamos de él, que en vuestro caso es el punto 3, ¿no? Free text is say on your matters. Mientras que otras pruebas, otras oposiciones van a tener las otras dos, la vuestra es un ensayo libre. Por ahora solo ha habido otra oposición que haya tenido la misma prueba, que fue Asistentes 156, que tuvo el examen en diciembre. Y esto del ensayo, pues como que, bueno, de aquella manera no es un ensayo muy al uso, fue casi más un resumen. Veremos a ver si hay más pruebas que tengan ensayo para ver un poco por dónde van y demás. En el resto de pruebas estamos viendo que se piden, la verdad que unos requisitos muy clásicos en cuanto a pues, un documento para preparar una reunión, un artículo para la página web, una presentación de un tema. O sea que son cosas muy asequibles. Lo importante aquí es que se va a hacer la prueba con todas las demás. O sea, se hace todo el mismo día. Los documentos para esta prueba van a estar disponibles con 2 semanas, más o menos, de antelación, con lo cual podemos trabajar de antemano este ejercicio. Podemos prever, analizar las preguntas con anticipación. En principio no se van a necesitar conocimientos para esta prueba, sino tener el documento y solo necesitar la información del documento. Nada más. O sea, que nadie se piense, no, es que me tengo que hacer un doctorado ahora mismo, mandar un documento sobre el mercado único y tengo que ser la persona que más sepa del mercado único. No, coge el documento, no necesitas más. O sea, esas 30 páginas te valen, te sobran. O sea, no te van a pedir nada más. ¿Vale? Entonces, lo que quieren evaluar es vuestra comunicación, vuestras dotes de comunicación, es esa habilidad, aunque es cierto que hay otras habilidades implícitas en la valoración, porque tienes que saber trabajar bajo presión, razonar, resolver problema que te planteen. Bueno, implícitamente van otras cosas, pero oficialmente solo se valora comunicación. Tendrás que saber manejar mucha información y trabajar contra el reloj, porque vais a tener 40 o 45 minutos. En principio son 45 minutos para vosotros, pero hasta que no salga la convocatoria no podemos confirmarlo. O sea, podrían ser 40 minutos. Según la oposición están siendo 45 o 40. Vais a manejar una interfaz que es bastante básico, no es Word y no tiene autocorrección, no tiene una edición muy limitada, con lo cual hay que tener cuidado con todo eso. Hay que prepararse para una situación donde, pues bueno, es algo básico, donde hoja en blanco y poco más, y vuestra cabeza, que es lo importante, es con lo que vais a tener que trabajar. Am, Importante, queremos recordar que como diferencia en los documentos de especialistas, los documentos están vinculados a su área de especialidad, ¿vale? En el vuestro será un tema genérico sobre la Unión Europea, puede ser algo muy abierto, digamos. Eso sí, en esta prueba es importante prepararla con anticipación, con lo cual siempre prever que las 2 semanas anteriores al examen tenéis que guardar o reservar unas horas extra de estudio, de preparación para la prueba, o sea, para trabajar el escrito. O sea, porque si vais al escrito el día del examen sin haber preparado nada, no lo sacáis, tal cual. Mientras que si lo habéis preparado, lo vais a sacar adelante. Tiene la ventaja y la desventaja de que es una prueba que ahora, si se ha preparado con anticipación, va muy bien. Si no se ha preparado con anticipación, va terriblemente mal. Antiguamente, con las pruebas antiguas, era más fácil. Existía una posibilidad de improvisar en el último minuto y salir airoso. Ahora mismo no. Y lo dicho, se realiza el mismo día del examen. Importante tenerlo en cuenta porque el examen va a ser un día largo, digamos, de pruebas, en principio. Entonces, los consejos para el ensayo, practicar, practicar y practicar, no hay mucho más. O sea, reservar esas horas. El tema no va a ser un problema, no os preocupéis. Es que yo quiero estudiar un montón de temas europeos porque me van a preguntar. No, 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 te van a dar el documento. No necesitas más. No necesitas más. O sea, lo único es practicar mucho para que en 45 minutos seáis capaces de dar lo mejor de vosotros mismos.
porque si no, en los 45 minutos lo que nos dicen todos los candidatos es que parecen 4 minutos y medio. O sea, te pones a escribir y ya, ¿cómo? ¿Ya se acaba el tiempo? ¿Ya? ¿Ya está? Sí, esto funciona así, es súper rápido. Así que cuidado con eso. Y ahora me voy a los digital skills. Pues bueno, los digital skills, supongo que aquí, si sois de la generación digital, ¿no? Lo que llaman nativos digitales, esto os va a sonar un poco, ¿de verdad? ¿De verdad? Bueno, me están preguntando esto. En el sentido de, pues son preguntas más bien de corte general sobre temas digitales, desde qué es un navegador, cómo proteger un archivo, qué tipos de archivos para fotografías hay, o sea, cosas así, o sea, es el cómo te desenvuelves en el mundo ofimático de hoy en día. Entorno Windows, aviso, en las instituciones no trabajan con Apple. Entonces, si alguno es muy de Mac y todas estas cosas, pues que se vaya mirando cómo se trabaja en el entorno Windows Office, porque se tendrá que familiarizar con ello para esta prueba, para responder a las preguntas y demás. Cuide con eso. Y también acordaos que a Apple le metieron una buena multa los de la comisión en su día, con lo cual yo creo que están ahí un poco relaciones tirantes. Vamos a ver. Entonces, pues bueno, este es el mapa de competencias digitales que se va a evaluar, un mapa que existe ya, aquí, o sea, que información, comunicación, contenido digital, seguridad y resolución de problemas informáticos. En torno a esto irá la prueba que tendréis, que son unas 42 preguntas las que os van a hacer. Por ahora es lo que nos han comentado. Hasta que nos salga la convocatoria, no podemos firmar en fuego que vaya a ser 42 exactas. Entonces, pues bueno, lo importante para digital, ir comprobando lo que sabéis, ir haciendo mapas mentales de todo ese conocimiento que tenéis, que probablemente ni vosotros sabéis que lo tenéis. Entonces, pues sí, por ahí lo típico. Y bueno, ¿y cómo haces un cambio de formato en un archivo? Espera, ¿yo cómo lo hago? Porque a lo mejor son cosas que hacéis automáticamente. Clic, clic, clic. 3 golpes de ratón y lo habéis hecho, sin pensar. Luego sale solo. Estáis acostumbrados a ello. Pues aquí habrá que pensarlo porque habrá que identificar el día de la prueba se hace así, se hace asá. Eso es muy importante de tener en cuenta. Y por último, el examen de conocimientos. También se le conoce popularmente como MCQ Multiple Choice Questionnaire, opciones múltiples. En vuestro caso, ¿cómo os va a afectar o cómo va a ser? Pues bueno, van a ser 30 preguntas en principio sobre conocimientos generales de la Unión Europea, políticas e historia de las instituciones. Se hacen 40 minutos, puede que sean 30, pero bueno, sí, da tiempo de sobra. En general, la gente lo hace, necesita menos de un minuto por pregunta. Solo cuentan las respuestas correctas, o sea que máximo 30 puntos, y las incorrectas suman cero. Ya está, no os quitan puntos, ¿vale? Las reglas finales en cuanto a umbral para pasar la prueba y demás vendrán en la convocatoria. Lo decimos porque hay convocatorias, hay oposiciones donde son los candidatos con la nota más alta en esta prueba van a pasar a la siguiente. ¿Vale? O sea, un poco campana de Gauss. Entonces no sabemos si será el caso en generalistas o lo van a hacer de otro modo. Esto para empezar, y bueno, claro, la pregunta es, vale, pero yo como estudio instituciones y políticas de la Unión Europea, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? Bueno, esto es muy sencillo. Lo que os estamos poniendo ahí son un temario que publicó en su día Recursos Humanos de la Comisión hace un año y algo para una de las oposiciones internas que también tenía el mismo tipo de test. La verdad que lo bueno que tiene es que en los últimos 4 años las oposiciones internas de la Comisión tenían esta prueba, conocimientos de políticas e instituciones europeas, con lo cual por lo menos nosotros desde ya somos europeos, la verdad que hemos acumulado muchísima experiencia en esto y os podemos decir que el temario que propusieron Recursos Humanos no era el mejor y os decimos que no. Tenemos la noticia complementaria, es que EPSO en su día dijo que iban a publicar un libro, un manual de contenidos, 500, 600 páginas, con información. ¿Lo harán finalmente? No lo podemos confirmar, porque a día de hoy no se ha vuelto a hablar del tema. Pero sabemos que el año pasado se hablaba de esto, así que por eso lo indicamos. Y esto es un poco, claro, que estamos ahora un poco chof, ¿no? O sea, decimos, joder, pues ahora yo como estudio, ¿no? O sea, si me acabas de decir que el temario este que publicaron no era muy bueno, para que os hagáis una idea, con nuestro temario, nuestros alumnos han aprobado en torno al 90 y tantos por ciento. Así que esta prueba. Así que creemos que hay que estudiarse otras partes. ¿Y qué otras partes? Vamos a verlo. Con esto, o sea, ya de gratis, sin tener que gastar un duro, podéis ya avanzar muchísimo. O sea, no os puedo decir al 100% porque alguna de estas cosas obviamente no va a cubrir los últimos eventos que ocurran de aquí a la fecha del examen.
obviamente, pero yo diría que la gran mayoría de lo que puede caer en el examen está cubierto con estas fuentes. ¿Cuáles son? Los tratados, sobre todo el Tratado de la Unión Europea. O sea, porque son las reglas de juego. O sea, ahí está la información básica que nadie puede contradecir. La web de la Unión para los temas de más actualidad va a seguir viendo un poco de qué hablan y demás, estar al corriente de las últimas políticas, ¿no? Bueno, sí, es verdad que con este enlace, pues sí que conseguiríamos estar con las cosas más frescas. Hay un libro que es gratuito, que es el ABC of the EU Law. De hecho, creo que está disponible en los 24 idiomas oficiales. La última edición es de 2024, creo que además del año pasado. Si no recuerdo mal, la portada es ya de color verde, porque cada vez que sacan una edición van cambiando el color, así que tienes una de color verde. Y está bastante bien, son 150 páginas, muy útil para entender mejor todo el tema de políticas y base jurídica de las políticas, y más como a nivel introductorio, si no tenéis mucha idea del tema europeo, es un gran libro. Después, las fact sheets o las fichas del Parlamento Europeo. Aquí cubren todas las políticas y todas las instituciones, súper útiles, muy amplias, con lo cual hay que saber un poco quitar un poco de paja de todas ellas, pero la verdad que cubren todo, de nuevo, en inglés, os lo recomiendo, porque aunque traducen a todos los idiomas, no siempre están actualizadas a la última en todos. Así que, pero en inglés sabemos que son el idioma de partida para trabajarlas. Y después, el año pasado, como acabó la Comisión von der Leyen 1, pues salió una serie de resúmenes de las políticas europeas y demás que estuvieron bastante bien. Bueno, todavía siguen disponibles por internet y que podéis acceder a través del enlace que aparecerá ahí en la presentación. O sea, esos resúmenes de 2019-2024 muy útiles para saber todo lo que se ha hecho en estos últimos años, que a fin de cuentas es a lo que se va a dar en muchos casos continuidad en este próximo año, con lo cual pues viene muy bien como base. Ya, si me dijeses dentro de 5 años, en 2029, pues bueno, a lo mejor no, pero ahora mismo, para 2025, perfectos. O sea, solo con esto tenéis para meses, literalmente, para estudiar, si queréis, a unas pocas horas a la semana. O sea que ya somos europeos para todos vosotros, para que podáis ponerse a estudiar, si queréis, directamente. Ujú. Ups. Y para ir cerrando, o sea, recordaros, creo que no lo he dicho antes, ¿verdad? Sí, tal vez. La convocatoria, hay que leerla. O sea, lo llamamos a veces el documento secreto, porque a ver si os pica el gusanillo, lo vais a leer. O sea, porque aquí va a venir toda la información. Puede ser la convocatoria de una oposición o la de una puesto un vacante de las instituciones para trabajar en ellas. La información siempre viene ahí. Es lo bueno de las administraciones públicas europeas. La información siempre está en sus documentos. Que los documentos son un tostón, que son muy largos. Bueno, no son tan largos y pueden ser un tostón. Vale, de acuerdo. Pero la información está ahí. Oye, y el que algo quiere algo le cuesta, ¿no? Vamos a dedicar unos minutitos en leerlo porque es lo que nos puede dar nuestro paso a aprobar y a ser funcionarios europeos. Yo creo que el esfuerzo se merece. Minutitos, ¿eh? Se tarda minutitos. No estamos hablando de horas. Bueno, pero ¿esto cuánto dura, no? O sea, me estás diciendo horas, semanas, meses, pero venga ya, una posición europea, no, eso tiene que ser años. Esto, ¿notarías? Juego de niños comparado con las europeas, ¿verdad? Bueno, o sea, realmente lo bueno que tienen las oposiciones europeas es que el proceso es bastante rápido comparado con otras oposiciones, sobre todo si las comparamos con las españolas, y ahora el proceso se ha acelerado. O sea, lo que ha buscado EPSO y las instituciones es que esto sea más rápido. Y para muestra, un botón. Aquí tenemos dos ejemplos, dos pantallazos de la competición de oposición de transporte y la oposición de AST 156. Ahí hemos marcado un poco las fechas. Transporte, sí es cierto que se cerró el proceso de inscripción en abril del 24 y vino el verano, hubo problemas con la plataforma informática y demás hasta que se resolvieron, pero finalmente el examen tuvo lugar el 25 de septiembre. Y las notas van a salir definitivamente, o sea, los candidatos aprobados saldrán, se espera que ahora este mes todavía. Los rumores son más este mes que en marzo, aunque se haya indicado hasta marzo, mitad febrero. Así que para que os hagáis una idea. En cambio, si nos vamos a ST 156, asistentes en general de finanzas, vemos que el proceso ha ido incluso más rápido, porque el proceso se abrió a finales de julio y nos viene muy bien para inspirarnos para generalistas, 25 de julio y se cerró el 3 de septiembre. Creemos que generalistas podría ser parecido, que se abra a finales de julio y se cierra a principios de septiembre. Y el examen tuvo lugar en diciembre. En diciembre. Es cierto que aquí han pasado unos 3 meses. La realidad es que estos son los procesos que empezaron de los primeros, pero ahora mismo estamos viendo que la distancia entre el cierre de la inscripción
y el examen está siendo de 1 mes y medio, no llega a 2 meses, se está cortando el plazo. Así que esto nos lleva a pensar que generalistas va a ser bastante más directo y entonces nos encontraremos que la publicación será como a finales de julio. La inscripción durará 1 mes, mes y medio, o sea, a principios de septiembre se cierra el plazo de inscripción de la candidatura. Los exámenes podrían ser entre 1 y 2 meses, pongamos mes y medio, estamos hablando de finales de octubre, noviembre. Podrían ser las pruebas de razonamiento, conocimientos, el escrito y demás. Y después la corrección iba a tardar lo suyo, o sea, tardar porque son muchas plazas y demás. Así que estamos esperando 4 o 5 meses de corrección hasta que finalmente salga la lista de reserva 6 meses después, más o menos del cierre de la inscripción, del proceso de inscripción. O sea, y de ahí a una lista de reserva. Recordar que para ser funcionario solo te pueden contratar estando en una lista de reserva, si no, no puedes entrar a ser funcionario de las instituciones, que duraría más su validez por lo menos un año y medio, que es la media. No obstante, lo normal en instituciones hasta la fecha es que se renueve esa lista de reserva durante más veces, más periodos o más ciclos, hasta que se vaya vaciando, ¿no? Porque tampoco si no sería un malgastar los recursos de de reclutamiento y demás, de organizar un megaproceso para echar a la basura la lista al poco tiempo, cuando todavía quedan muchos candidatos contratables, ¿vale? Lo que todavía no está definido del todo, pero hasta donde sabemos va a ser, es que una vez que estás en la lista de reserva, el proceso de contratación funcionará por saldar las vacantes y uno presentará su currículum, su candidatura y bueno, como cualquier otro proceso de selección. Si bien muy limitado, porque no es lo mismo competir en un proceso de selección con cualquier candidato que se pueda presentar a nivel europeo a un proceso de selección con una vacante donde se pueden presentar solo los que están en la lista de reserva. Por ejemplo, vamos a poner 200 personas. Vale, al principio a lo mejor puede haber más candidatos, pero después esa lista se va a ir reduciendo. También por perfiles, no todos los candidatos en generalistas van a tener el mismo trasfondo, la misma experiencia, los mismos conocimientos, con lo cual, pues, si me salen generalistas, una vacante para científicos. Ah, pues yo tengo trasfondo científico, perfecto, es la mía. Ah, pues una para generalistas, pero más bien que piden gente con expertise en temas legales. Ah, pues yo soy abogado, perfecto. Este tema de cosas. Será una entrevista estructurada al uso dentro de las instituciones. ¿Vale? El proceso muy clarito, ¿no? Pero claro, o sea, el proceso está clarito, vale, hemos visto 6 meses, 7 meses, joder, pero entonces ya se me está pasando el arroz, ¿no? O sea, ya, ¿cuándo empiezo a prepararme esto? Porque ya llego tarde, ay, que no me va a dar tiempo a estudiarme todas estas cosas. Es un poco la pregunta que os estáis haciendo. Pues la realidad es que sí os da tiempo. O sea, apostamos porque sí. Y no es que lo digamos porque se nos ha cruzado la idea, sino porque lo sabemos, o sea, porque lo hemos visto, porque es posible preparar esto en pocos meses. ¿Cómo? O sea, ¿qué escenarios manejamos? Bueno, muy sencillo. Si es la primera vez que estáis en una oposición o competición, pues a veces utilizamos ese anglicismo y demás, pues bueno, lo interesante es ponerse a preparar antes de que salga la oposición, ¿no? Hay que familiarizarse con los tests, hay que ir leyendo sobre el ensayo, preparando un poquito el escrito y demás, revisando fuentes europeas. ah, Hay que echarle unas horitas, ¿no? Al tema de la semana. Después, una vez que salga la convocatoria, ahí sí que ya nos ponemos a tope, porque ya sabemos que es una cuestión de pocos meses que nos examinamos. Entonces, ahí es ya cuando habrá que practicar todas las pruebas, verificar bien las fuentes y los pruebas, meternos bien en el tema del conocimiento del examen de opción múltiple y cuando empiece el plazo de inscripción, pero cuando acabe el plazo de inscripción, además como sabemos que ya nos quedará 1 mes y medio, 2 meses con suerte, pues intentar practicar todas las semanas un ensayo si no todas las semanas, de vez en cuando, un simulacro de examen completo. Porque es importante que cuando hacemos el examen acabamos el día con energía, porque si nos desgastamos mucho por los nervios, por la situación y demás de otras las pruebas, a lo mejor la primera la hacemos muy bien, pero si llegamos al escrito desfondados, sin energía, aunque haya una pausa entre prueba y prueba bastante amplia que nos permite recuperarnos, pero imaginar que por los nervios nos desgastamos totalmente. Pues el escrito sin energía es complicado, es una prueba muy complicada. Con energía es una prueba muy sencilla. Entonces, hay que saber modelar esa parte. Si ya habéis participado en procesos anteriores y demás, pues entonces el tiempo se acorta un poco. O sea, sería más bien la parte de conocimientos a la que tendríais que dar un poquito de caña, porque esa es la nueva, pero la parte de psicotécnicos ya estaréis familiarizados con ella
y demás. El escrito probable que también. En aquel momento, hace tiempo se llamaba case study, ¿no? O caso práctico, ahora se llama ensayo. Pues bueno, todo eso ya es una experiencia que tenéis acumulada y me permite, pues si no empezar más tarde, empezar más suave. ¿Vale? Y una vez que sale la convocatoria, nos inscribimos y ya se cierra el proceso de inscripción ahí, como con todos. O sea, hay que darle a tope. O sea, las últimas semanas sí que requieren un poquito más de intensidad. O sea, siempre el objetivo es ir moderando para llegar a la prueba a tope, en el sentido de llegar al 100% de nuestras fuerzas y demás, sin quemarnos, sin pasarnos, pero sin quedarnos cortos. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿cuántas horas tengo que dedicarle? Pues muy sencillo, hemos preparado este pequeño mapa de horas. Entonces, pensar que en el eje vertical es la veteranía. Si soy novato del todo, nada más al fondo, o si soy veterano, ¿no? Ya he hecho muchas oposiciones. Y en el eje horizontal es los meses antes de empezar la oposición hasta el cierre de inscripciones y examen, ¿no? O sea, un poco. Y en el centro, un poco el lanzamiento de la convocatoria, que es nuestro punto de referencia. Pues, ¿qué os diríamos? Si soy novato del todo y quedan como 5 meses antes de que salga la convocatoria o de que empiece todo el movidote, pues yo diría como mucho 6 horas a la semana o así. Hay que dedicarle. O sea, si ya somos veteranos, pues oye, 3 horitas, oye, una mañanita tranquila. Siendo novato, 2 mañanas o 2 tardes. Siendo veterano, pues una mañana, una tarde, vamos a ir cogiendo un poquito de ritmillo. ¿Se va acercando el lanzamiento de la convocatoria? Pues vamos subiendo de horas. O sea, sobre todo si somos novatos, subimos a 8 o 7. Si somos veteranos, 3 4. A ver, podríamos subir a 4 o 5, ¿eh? O sea, tampoco pasa nada, una horita o dos más. Y después, pues ya una vez lanza la convocatoria y ya las cosas se ponen serias, empezamos a tener fechas, empezamos a tener un cuadro de referencia, entonces ya ahí sí que nos vamos poniendo, ¿no? Ahí ya sí que vamos subiendo pues a 9 8 horas, si somos muy novatos, 5 o 6, si somos veteranos y tenemos sinergias del pasado para recuperarnos y demás, hasta llegar a un nivel de unas 10 12 horas, 8 9 horas, dependiendo de cuál sea nuestra veteranía y demás, ya un poco en vísperas del examen. Estoy viendo que 12 horas, pues le dividimos en 3 turnos de estudio, serían 3 tardes, 3 mañanas, o sea, puede ser un fin de semana. Imaginar que estáis trabajando, oye, de lunes a viernes no me da la vida, llego cansado a casa. No, pues me dedico los sábados y los domingos, ya cuando está cerca. Cuando está lejos, pues un sábado por la mañana, un domingo tranquilamente, voy dedicando unos tiempos. O sea, se puede hacer. O sea, es que hemos estado ahí y hemos estado en la misma situación que vosotros, trabajando en otras cosas y opositando al mismo tiempo. Y esto es perfectamente compatible. O sea, cuando dice la gente, no, es que tienes que dedicarle 8 horas al día. ¿A dónde vas, loco? O sea, porque además os vais a quemar. Si le dedicáis tantas horas al día a esto, son exámenes donde sí, la prueba de políticas europeas es de conocimientos, pero la de psicotécnicos, de razonamiento, no se puede estar razonando todo el día. Es una actividad muy intensa que al final te quema. Entonces, si te pasas de fregada, llega un momento que al examen llegas que no puedes ver un psicotécnico más porque los repeles, o sea, los odias profundamente. Así que es la importancia de lo que os hablaba antes, llegar a tope, llegar al 100%. Ni pasados, ni quemados, ni cortos. Hay que llegar moderando la fuerza, o sea, ajustando para llegar exactos. Y eso es lo importante, ¿vale? Bueno, y hablando de llegar ajustados, llegar bien, o sea, llegar a tope al 100% a la prueba y demás, es un poco lo que hemos planteado, ¿no? Basándonos en nuestra experiencia, preparando gente para estas oposiciones y demás, pues bueno, hemos llegado a la conclusión de que lo interesante sería hacer una formación integral que os permita llegar a ese 100% de vuestra capacidad y lanzaros a por generalistas con posibilidades. Entonces, y es lo que hemos llamado la Ya Somos Europeos Aventura. De ahí nuestra croqueta Indiana Jones, que está a la búsqueda de la plaza perdida y demás. Entonces, y pues bueno, ¿cómo lo vamos a hacer, no? ¿Cómo va a ser nuestra metodología? Pues bueno, la idea es que vamos a lanzar un grupo de estudio, un grupo de trabajo que arrancará ahora en marzo, que tendrá todas las pruebas. La idea es, vamos a ir preparando, cada semana nos vamos a ir viendo una vez y iremos trabajando, ya sea la prueba de razonamiento, una prueba o la parte de conocimiento. Iremos por las políticas europeas, o sea, o las instituciones, o la prueba de competencias digitales, o la prueba escrita, ¿no? Cada vez iremos viendo algo variado, ¿no? Para que no sea aburrido, para que sea, lo dicho, si todos los días tenemos el mismo menú, no nos cansamos al final. Pero si vamos cogiendo cosas distintas, se hace interesante y es un poco fomentar esas ganas de aprender, ¿vale?
Entonces, en un grupo reducido, la idea es de ir viendo todos juntos estos elementos, ¿vale? Y al final, cuando ya hemos acabado de ver todo este ciclo de las pruebas, de la parte de conocimientos, de escrito y demás, hacer un par de simulaciones sobre cómo sería el examen real, ¿no? Un poco vernos ante la situación, ante la tesitura de, "Uf, me están apretando, ¿cómo me veo, no?" O sea, y además intentaríamos que la dificultad que os íbamos a poner va a ser superior a la del examen real, porque el objetivo siempre es que lleguéis al examen. eh, Esto nos pasa mucho con los alumnos que se quejan y dicen, "Joder, esto es muy difícil, pero el examen real va a ser así." Normalmente nos dice, pues el examen al final no fue tan difícil, o sea, lo tuyo era peor, lo vuestro era terrible, el examen era súper sencillo. Genial, hemos hecho nuestro trabajo. Si no os habéis asustado, si no ha habido sorpresas el día del examen, todo ha ido bien. Quiere decir que el material que hicimos era duro, pero os ha permitido superar, pues, superar sin problemas, sin incidencias, las pruebas. Es un poco el gran objetivo. Entonces, la idea es que con este modelo, en unos 5 meses, entre 5 o 4 meses y demás, antes del examen, estar listos para aprobar esta oposición. O sea que, por supuesto, se requerirán unas horas de estudio y de trabajo por vuestro lado. Milagros no hacemos. O sea, estudiar por vosotros no podemos hacerlo. Ayudaros a estudiar, ayudaros a aprender, sí, y es lo que vamos a intentar hacer. Porque acordad que también que vamos a buscar esa calidad del estudio, esa excelencia, para que os cunda el resultado. Por supuesto, en cuanto al contenido, todo va a ser con materiales propios de Ya Somos Europeos, los ejercicios de razonamiento son con materiales propios nuestros, el ensayo, tenemos ahí desarrollados unos cuantas puñeterías, digo, unos cuantos ejercicios de ensayo para que practiquéis y demás. Habrá correcciones individualizadas también para que os fijáis y aprendéis de vuestros errores, que a fin de cuentas es la fuente principal del aprendizaje, ser consciente de dónde hemos hecho mal, dónde hemos hecho bien y a partir de ahí mejorar. Es como lo hemos hecho todos para probar, pero aquí estamos aquí para ayudaros y aprender aún más y más lejos y más rápido de nuestros errores. Ejercicios digitales o digital skills, temas digitales, y de conocimiento de la Unión Europea. La última vez que las conté creo que íbamos por más de 1.500 preguntas y aumentando, porque esto es, bueno, es una base de datos que va creciendo con más y más preguntas, con unas guías de estudio para abarcar todas las posibilidades. En la medida que políticas de instituciones europeas son muchas y muy amplias, vaya usted a saber, ¿no? Entonces os vamos a preparar para lo peor, esperando siempre lo mejor. Así es como nuestros candidatos aprueban. O sea, nos ha funcionado hasta la fecha y apostamos porque va a funcionar con todos vosotros, si confiáis en nosotros de aquí en adelante. Bueno, y con eso, pues, bueno, también, ¿qué más podemos hacer por vosotros? Pues sesiones como las de hoy, webinars gratuitos para explicaros un poco de qué va toda esta historia de generalistas, las pruebas y demás. Tenemos cursos de formación de los psicotécnicos, del ejercicio escrito, las pruebas de conocimientos. Para aquellos que estén trabajando en instituciones europeas, pues también oposiciones internas, hacemos la preparación, revisión de candidatura, preparación de entrevistas. Todo lo que se os ocurra en cuanto a la búsqueda de empleo en instituciones, aquí estamos para ayudaros. Y por último, también fuentes como las oficiales en cuanto a la búsqueda de empleo en instituciones y por supuesto podéis seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube, donde se subirá este vídeo y en todos nuestros medios para poder estar al tanto de todas las nuevas informaciones. Ya sabéis que nos gusta compartir todo lo que creemos que es de utilidad para vosotros y demás. Y de vez en cuando alguna croquetilla, pero eso es todo. Lo demás no solemos pasarnos de... damos la información justa, que es lo que creemos que es lo eficaz y necesario para todos vosotros. Pero bueno, y por ahora yo creo que por mi parte ya he hablado bastante, así que la pregunta es, ¿qué más queréis saber vosotros? ¿Qué dudas han podido quedar y demás? No sé si en el chat, si Cristina, si os queréis presentar y lanzamos la parte de preguntas. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Cristina Aparicio y bueno, formo parte del equipo de Ya Somos Europeos y bueno, pues si os animáis a inscribiros en la formación, pues seré una de las formadoras y bueno, pues encantada de poder ayudaros en esta aventura. Y bueno, ¿has dicho? Sí, sí, bueno, yo soy Esticho y yo, bueno, lo mismo que Cristina, ¿no? Si al final os animáis, pues bueno, nos veremos más las caras. Y nada, hemos ido contestando el chat Mm. y no sé si tenéis alguna otra pregunta, si queréis lanzarla Sí, hay al algunas de medio. las últimas que no las hemos respondido porque, bueno, son más de la parte formal de los grupos, de cuánto será el número límite por grupo de participantes.
Vale. Y Pues bueno, en eso si queréis lo respondo yo. En principio los grupos tendrán en torno a unas 25 personas máximo, que es lo que en la experiencia nos dice que permite aprovechar la fuerza del grupo, porque al final estáis trabajando todos juntos, o sea, no estáis compitiendo con el que tenéis al lado, sino que os podéis apoyar los unos a los otros. Habrá plazas de sobra para todos, no os preocupéis por eso. O sea, estamos calculando que se van a medir en cientos las vacantes que van a salir en esta próxima convocatoria de generalistas. Eso, en primer lugar. O sea, eso por un lado. También habrá un grupo dedicado de WhatsApp para trabajar todos juntos y demás. Eso en cuanto a las plazas. No sé qué otra pregunta más había por ahí. Y bueno, pues la de que si durara hasta la fecha del examen, sí, la verdad es que bueno, pues os queremos acompañar hasta que llegue el momento de que os tengáis que enfrentar a ello, con las actualizaciones o las revisiones, repasos que bueno, si hemos visto el material que está, bueno, pues formalmente queramos abarcar, si hay más tiempo adicional, pues completaremos con más sesiones. Ujú. Veo por ahí alguien que pregunta si somos funcionarios de la Unión Europea. Bueno, parte del equipo sí, trabaja en las instituciones europeas y somos, en mi caso hablo en primera persona aquí, funcionarios también, aunque todo lo dicho hoy en este webinar es a título personal y propio, acordaros, y a nombre de Ya Somos Europeos y demás. Y hay otra parte de gente que trabaja en el mundo del coaching, la formación y el mundo de las oposiciones, pero desde Madrid, lo cual nos permite tener un poquito más de sensibilidad en cuanto a lo que podáis necesitar todos vosotros. Intentamos combinar lo mejor de los dos mundos, lo de fuera y lo de dentro, para poder ayudaros. Sobre el coste, sí que hay una pregunta también Ujú. sobre... En Ujú, cuanto al precio del curso, sería por el curso completo serían 1.350 euros y también he visto por ahí que si es hasta la fecha del examen, sí. Como bien saben, alumnos que ya están con nosotros desde antes, o sea, nuestro compromiso siempre es total con los candidatos, así que los cursos siempre se extienden. En el caso de que hubiera cualquier incidencia por parte de EPSO, como ya pasó en el pasado, pues se extienden hasta que el examen tenga lugar. Si en vez de en octubre, como esperamos, ocurre cualquier cosa y el examen se retrasa a diciembre, seguiría habiendo sesiones, seguiría habiendo actualización de materiales y toda la información para que lleguéis al examen al 100%. Ese es nuestro objetivo al final. Entonces, y eso iría incluido también en el precio. No habría que pagar ningún tipo de suplemento, sino que ya está todo cubierto por ahí. Y también complemento porque preguntaban por el escrito. No, iría todo en conjunto. Escrito, digital, conocimientos y razonamiento será todo parte del mismo conjunto de la formación. O sea, en teoría no habría que buscar nada fuera y si EPSO en su infinita sabiduría decide añadir otra prueba que no está dentro de las que hemos hablado porque se les ha ocurrido esta mañana, no pasa nada. Le incluiremos dentro del paquete y estará incluida por nuestra parte. O sea que en eso... Una vez que apostéis por nosotros, nosotros apostamos por vosotros también y haremos todo lo posible para ayudaros. ujú. A ver, hay otra pregunta que comenta que si hay posición, es común que salga algún puesto de support staff. En este caso hay una convocatoria que está prevista para secretariado, ¿no? Ujú. Esa está anunciada también que son de las que van a salir este año, Exacto, en octubre en de este año creo octubre. que está anunciada. Ujú. Y luego que si salen oposiciones a generalistas a D7. A niveles, no, en este No. caso, generalistas partimos de AD5. Lo único que una vez que estás dentro, aunque seas de 5 eventualmente podréis presentarse a un concurso interno, a una posición interna y promocionar a una de 7 a través de una posición interna de forma más rápida, porque si no se va proporcionando por tiempo en las instituciones. Así que existe esa posibilidad también. Mm. A ver, lo de aprobar la oposición, estar como funcionario X años en la Unión Europea y, bueno, preguntan que si sabes si en un futuro puedes pedir posición en España o excedencia por X años para volver a España temporalmente. Como funcionario europeo tienes derecho a 12 años de excedencia. Todos seguidos o por partes, a lo largo de tu carrera profesional. Eso en primer lugar. Las posibilidades de volver a España, como comentaba, son reducidas porque aunque hay agencias europeas trabajando en España, tienen muy poco personal que sea funcionario estatutariamente hablando. Normalmente son gente que son contrataciones indefinidas que pertenecen a la propia agencia. O
sea, no son funcionarios europeos al uso. Entonces, eso también hay que hacer esa distinción. De ahí que no sea tan fácil pegar ese salto. No es imposible, se puede hacer, pero no es fácil. Y después hay oficinas de representación de la Comisión y el Parlamento, tanto en Madrid como en Barcelona, por ejemplo, pero tienen muy poquito personal. Estamos hablando que son una decena de personas. O sea, tanto en los dos lugares, con lo cual, pues bueno, imagínate de 30.000 personas, una decena, ya sabes las proporciones. Y encima, pues está el tema geográfico, que obviamente no solo pueden permitir que vayan españoles, sino que quieren que vayan de otros ciudadanos europeos que hablen bien español a esas oficinas, lo mismo para cualquier otro país de la Unión Europea, para que haya una diversidad, ¿no? La propia institución se vea representada y reflejada en el personal que tiene allí. De ahí que nosotros, nuestro mensaje siempre es: no es imposible, pero no es fácil volver a España trabajando para las instituciones europeas. ¿Vale? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Es mejor plantearse que uno va a trabajar en Bruselas, Luxemburgo, que su carrera y su nueva vida va a ser por ahí, y después, oye, que nos mola el servicio de acción exterior y nos queremos ir a trabajar fuera de Europa, que queremos volver a España y hemos encontrado la oportunidad, pues, cambiando de puesto de una manera. Es posible. O sea, las posibilidades están ahí, pero mejor no alentar eso, a veces una esperanza de me voy seguro. Seguro no hay nada en estos casos. Luego preguntan sobre el tema de la lista de reservas, si va por nota obtenida en las oposiciones. En plan, mayor nota, pues mayor, bueno, oportunidades en obtener el puesto antes. Eso no. Eso no es así. Ujú, Eso, solamente tu presencia en la lista irá por nota, o sea, las notas más altas entran en la lista, pero una vez dentro de la lista es orden alfabético. ujú. Así que si te apellidas Zurbarán, estarás al final de la lista; si te apellidas Álvarez, estarás entre los primeros, pero las notas ahí ya darán igual. O sea, eso será independiente. Veo que habla un poco de prisa. Los años de excedencia son 12 años, lo máximo que puedes acumular de excedencia en instituciones. Y para el teletrabajo, pues depende un poco de la unidad donde trabajes. ¿Vale? O sea, estamos hablando de 2 días de teletrabajo por semana. Normalmente la media en comisión. Sé que en Parlamento y en Consejo tienen otros regímenes, pero viene a ser eso, más o menos 2 de 5, en algunos sitios 3 de 5 que puedes teletrabajar. Ujú. Sí, Bárbara comenta que si puede ser buena idea presentarse a cualquier oposición que surja antes de las generalistas para practicar los test, familiarizarse con la plataforma, o para inscribirse a otras es obligatorio cumplir los requisitos. No es obligatorio y, a ver, por lo general no contrastan, no penalizan, ¿no? El que te hayas inscrito en alguna que no, en la cual sabes de entrada que no cumple requisitos y que lo haces, pues como tú comentas, pues para probar, para familiarizarte con entorno y pruebas. Ujú. Cristina dice, una vez apruebas las oposiciones, esta sirve para futuros puestos, postular cuando busquen perfiles AD5 en instituciones, o va vinculado a la convocatoria y una lista de reserva concreta para recibir una oferta. A ver, cada convocatoria tiene su propia lista, ¿vale? Entonces, es exclusiva para esa oposición, y de ahí es de donde pueden reclutar los candidatos que forman parte de esa lista. No sé si está aclarado la pregunta. A ver, sobre el tema de idiomas, Stichu, sí que has comentado, sí que has escrito algo en relación sobre qué idioma realizar cada una de las pruebas. Esto es algo muy Sí, a ver, personal. Mm. es muy personal, esto depende de vuestro nivel en cada idioma y cómo os vais a enfrentar a cada prueba. También hay varias preguntas con esto, así que vamos a hilar un par de preguntas. Sí. A ver, en esta formación que estamos ahora planteando, que en principio será en español, la parte de razonamientos, las pruebas de razonamientos se harán, o sea, el idioma será, el material estará en español, ¿vale? Y en principio para los escritos y el MCQ, nuestro material base está en inglés, pero bueno, es verdad que, bueno, que podríamos traducir parte de ese material al español, ¿eh? Por ejemplo, si alguien va a hacer la prueba escrita en español, pues podría hacerla perfectamente en español, no hace falta hacerlo en inglés, ¿vale? Entonces, cómo lo preparéis ya es bastante más personal.
lo que decíamos antes, lo más normal, pero lo más normal, lo más común, ¿vale? No es que sea mejor o peor. Suele ser que el idioma nativo, que en la mayoría de vosotros entendemos que será en español, se utilice para las pruebas de razonamiento y en esta formación las pruebas de razonamiento y el material para preparar esas pruebas será en español y luego hacer el escrito y el MCQ en un segundo idioma, que los más comunes son inglés o francés. Repito, comunes, que no mejores, ¿vale? Esto ya vosotros decidís. También había alguna otra pregunta antes sobre si también ofreceremos formación en inglés. En principio sí, no ahora, o sea, no en marzo, seguramente ya de cara a abril, y en ese grupo que abriremos en inglés, pues el material para las pruebas de razonamiento será en inglés, ¿vale? No será en español. Entonces, bueno, esto también es algo que cada uno de vosotros puede valorar. Lo único que sí que os decimos que tengáis en cuenta, que ya no es tanta elección personal, que para toda la información que vayáis a contrastar para el MCQ, para esta prueba de conocimiento sobre la Unión Europea, sea en inglés. Luego ya vosotros decidís si queréis estudiarlo en otro idioma, pero contrastar por lo menos la información en inglés. Entonces, en cuanto a los idiomas, eso, pregunto por el chat, no entiendo, ¿aconsejáis hacer el writing en inglés y razonamientos en español? No es lo que aconsejamos, es lo que suele ser más común. Entonces, es por ello que nosotros de momento lo tenemos así organizado, pero es decisión vuestra, no es un consejo, porque esto es ya un tema muy personal dependiendo de la situación de cada uno. Y el horario de los cursos estoy leyendo, en principio será por la tarde, 6:30, 8, ¿vale? En esa franja horaria. Sí, hay otra pregunta que comentan que si eres funcionario en España, si puedes congelar la plaza en España para tomar la plaza en caso de aprobar. Pues a ver, en este caso es como si aprobaras para otra administración. O sea, lo que sí existe es que existen los expertos nacionales, que es otra modalidad en la cual, bueno, pues sí que es requisito el de que seas funcionario de administración en alguno de los Estados miembros. Entonces, este caso es otra posibilidad que también lo puedes valorar. Eres Inés y me parece que había alguien más que también comentaba sobre esta opción. Pero bueno, si apruebas la oposición de AD5 generalistas, pues la plaza que tienes en España, pues la podrás bueno, pues, ahí plantear bueno, las opciones que existan, claro. En ese caso es que ha habido un cambio a nivel de normativa del funcionariado español ahora en enero sobre el tema de mantener las plazas y optar a otras diferentes. Entonces eso habría que valorar el caso. Vale, volviendo un poco a las preguntas sobre el curso la formación, sobre las 6:30, ¿qué día de la semana? Por lo general, martes o jueves, ¿vale? Pero bueno, este calendario ya os lo pasaremos más detallado con toda la información del curso, bueno, al escribiros o a los más interesados. Eso sí, tened en cuenta que durante ese curso todas las sesiones se van a grabar, ¿vale? Y los vais a tener disponibles, así que si algún día por lo que sea no podéis acudir a la sesión, lo vais a tener grabado, tendréis la presentación, tendréis el material, o sea, no perderéis nada y cualquier pregunta que queráis hacer, pues la responderemos. Así que entendemos que evidentemente es preferible que asistáis, pero que si en algún momento no podéis, pues que lo vais a tener todo disponible igual. Y en principio el curso sí se acaba cuando se haga el examen, ¿vale? Si en principio no contemplamos esa opción de continuar con la formación para la siguiente convocatoria. En principio el curso se acabaría con el examen. Y es online, no tenemos ningún curso presencial. Lo único, el acceso a los materiales en principio es por un año. Aunque no haya más sesiones, pero seguís teniendo acceso al material y demás. Eh, a ver, comenta Margarita, si en la lista de reserva entran, espera que se me ha ido, entran los de mejores notas o todo el que apruebe. Vale, a ver, en este caso, pues si las plazas son, imaginemos 200, pues los 200 mejores son los que van a formar parte de la lista de reserva.
aunque haya otros tantos que hayan aprobado la totalidad de pruebas. ¿Cuándo comienza el dicho curso? El 6 de marzo, ¿vale? A principios de marzo ya empezaríamos con este curso que estamos presentando. A ver, la lista de reserva amplia, eso, claro, desde el 2019 no se ha convocado generalistas, con lo cual es previsible que el número de plazas que se convoquen sea alta. Entonces, pues bueno, por decirlo de otra forma, en principio se supone que el nivel para aprobar las oposiciones es más bajo. A ver, también puede haber más candidatos que estén interesados, con lo cual hay que ver los ratios y hay que ver, bueno, al final cada uno jugamos nuestra baza, con lo cual eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Independientemente de que haya más, menos, cada uno con sus condiciones, vaya. Mm. Vale, las plazas de la lista las anuncian. Sí, el número de plazas aparece en la convocatoria. En cada una de ellas, si queréis, bueno, pues, aunque no esté generalistas, podéis entrar en la página de EXO y ver cualquier otra convocatoria, aunque no sea de estas generalistas, y veis un poco el formato y os familiaricéis también un poco de qué información es la que recoge. Tipo de contrato, pasas a ser funcionario de Unión Europea por tiempo indefinido. Sí, sí. Sí, a ver, a ver, saber el número de personas que aplican, el número de personas que se inscriben. O sea, abre el plazo de inscripción, hay un tiempo para poderte inscribir y luego sí que aparece el contador de las personas que se han postulado, que se han inscrito en esa oposición en concreto. A ver, seguimos repasando el chat. Sí. El tema de los idiomas. ¿No se supone que la lengua 2 es solo francés, inglés o español? No. Esto, bueno, lo ha explicado Íñigo, también lo hemos contestado en el chat. Pueden ser cualquiera de los 24 idiomas oficiales, a excepción de la lengua que vayáis a usar como lengua 1, pero puede ser cualquiera, ¿vale? Esto sí que ha cambiado. Y las clases de razonamiento numérico, bueno, en general todas las sesiones las planteamos pues en Zoom. Dependiendo de la característica del contenido, pues es una parte más teórica en la que nosotros nos explicamos cosas o más práctica. En el caso del numérico, pues bueno, habría un mix de los dos, ¿sí? Primero explicaros un poco el contenido base y luego hacer una práctica con vosotros. Pero bueno, para todo es un poco la idea que buscamos, que también vosotros os seáis un poco parte de estas sesiones, que no sea solo venir y escuchar. Así que bueno, en general, pues las sesiones intentamos que sean lo más amenas posible en ese sentido. Claro, a ver, dice, si se publica en julio, el examen será en octubre. A ver, la previsión que nosotros tenemos es, lo anunciado es que va a ser en el mes de julio. Claro, el mes de julio es amplio. Si nos vamos a finales de julio, luego nos vamos a una época inhábil, por así decirlo, de mes de agosto. A la vuelta sería cierre de inscripciones y a partir de ahí, pues la previsión de examen. Entonces, podemos barajar como pronto octubre. Podemos estar barajando como posible. Entonces, en ese margen podemos estar contando. Porcentajes que se puede aplicar en los sueldos sobre el IRPF. A ver, en este caso hay un porcentaje que por expatriado ¿es el término exacto? Íñigo, Sí, ¿me no, a ver, corriges? lo estaba explicando también en el chat. En Ah, vale. principio es que el IRPF como tal no aplica porque quien Mm. te cobra impuestos es la institución que te contrata. Hay un acuerdo internacional para evitar la doble imposición. Entonces tú pagas impuestos si trabajas para la comisión, a la comisión, si trabajas para el consejo, al consejo, al parlamento y demás. Entonces te van a retirar, creo que de partida era un 5%, un 6%
para una de 5. Cuando vas subiendo de niveles te va a subir ese porcentaje, también te sube el sueldo, obviamente. Y lo único que es que, aparte de los impuestos, lo que comentábamos antes también, pues pensión, seguro médico y demás, tienes lo que ha comentado Cristina, un extra de expatriación que te pagan, no te cobran, un 16% extra sobre tu salario base. Es decir, que al final lo que pierdes, digamos, por impuestos, seguro médico y demás, lo recuperas por la expatriación. Con lo cual, en la tabla salarial, aunque es bruto, lo que aparece en la tabla que os hemos mostrado, se queda más o menos como el neto. Mm. A ver, la última pregunta sobre si los exámenes están monitorizados. Sí, en principio los exámenes, bueno, vais a tener que descargaros una aplicación, un programa para hacer los exámenes y ese programa durante el examen te lo va a cortar todo. Es decir, no vas a poder tener, por ejemplo, pues un ratón que sea vía Bluetooth, ¿sí? Tendrá que ser todo por cable y todo este tipo de cosas. Te va a bloquear tu pantalla. Lo único que vas a tener en la pantalla será la interfaz del mismo examen. Esa interfaz te va a dar la calculadora, el bloc de notas, el texto para el escrito y todo lo que necesites. Todo en la interfaz. Y sí, efectivamente vas a tener que tener una webcam que te esté grabando continuamente. Ujú. Y en cuanto al temario de la Unión Europea, quedamos en las clases o si las secciones son más destinadas a las dudas. A ver, bueno, en primer lugar, tener en cuenta que de momento no hay un temario como tal. Es verdad que eso sí que menciono que para este examen de generalistas publicaría un libro, una especie de temario, pero de momento no hay nada. Entonces nosotros lo que trabajamos ahí pues es un poco el contenido que nosotros creemos que puede ser relevante para esta oposición y sí que os presentamos durante esas sesiones, pues digamos, lo más relevante o lo más importante de ese contenido, dividido por prioridades políticas que le llamamos, y también pues tienen cabida todas las dudas que podáis tener vosotros a medida que vayáis practicando con las preguntas de los test y demás. Mm. No sé si hay alguna otra pregunta que se nos ha quedado sin responder en Ya, el chat o lo estaba que sea. haciendo una revisión, pero creo que más o menos están todas respondidas. Si hay alguna que nos hayamos dejado, si queréis abrir micro y plantearla. Hola, ¿me escucháis? Sí, hola Beatriz. Ay, hola, muchas gracias. Yo he hecho una preguntita que está un poco fuera del webinar, pero quizá me la podéis responder súper rápido. Y es si para los MCQ, que entiendo que son muy específicos, cuando se abra AD7, en este caso estoy interesada en este que han anunciado sobre Building Management, arquitectura y algo así. Para esos MCQ, ¿tendréis también material específico para este tipo de pruebas? Sí, cuando salga la convocatoria haremos un webinar analizándola y la idea es publicar exámenes con un análisis del ejercicio escrito si sigue la forma de todos los exámenes anteriores. O sea que Ok, sí, habrá cositas, así que seguirnos en redes y lo iréis viendo. gracias. Vale, la última pregunta del chat, o sea, hay dos, el tema de la lista de reserva. A ver, siguiendo con el ejemplo que se plantea en el chat, si hay 20 plazas y si eres de las 20 mejores notas, entras en la lista de reserva. Y si no, no. ¿Vale? Y una vez estás en esa lista de reserva, tendrías derecho a trabajar. O sea, que ya te postularías a puestos concretos para conseguir, digamos, el trabajo. ¿Vale? Aprobar en la oposición o entrar en la lista no te garantiza un trabajo. Luego tendrías que buscarlo, que no suele haber dificultades, ¿eh? Solo que, bueno, hay que hacerlo. ¿Vale? Pero bueno, no suele ser un límite. Ujú. Y luego la que plantea Ana Gil comenta que si suelen tardar tantos años como hasta ahora, los 6 años que han tardado. Hasta el 2019 era una convocatoria prácticamente recurrente, o sea, finalizaba una y prácticamente se enlazaba con la nueva. Hemos pasado pandemia, hemos pasado adaptación a la forma y el método en el cual se evalúa y todo esto ha llevado tiempo. Han estado, bueno, pues probando pues dispositivos y la metodología en sí, ver si en remoto pues es factible el realizarlo y han considerado el hacer estas pruebas con convocatorias que en el cual, bueno, pues el número de candidatos fuera más reducido. De ahí el que hasta ahora no se haya lanzado generalistas.
ya habiendo probado durante estos años, se ha visto que es viable y de ahí bueno, confiemos en que salga ahora ya en julio. Vale, y una última pregunta que tenía identificada. Inés pregunta, ¿inamovible igual que un funcionario español? Entiendo que te refieres, si, bueno, ser funcionario europeo, bueno, te da esas características. En principio, sí, o sea, tú, funcionario europeo, tienes una duración indefinida, ¿vale? Para trabajar en la comisión en este caso. Una vez en la lista de reserva, proactivamente te postulas a vacantes o te van llamando. A ver, lo más recomendable es postularte a vacantes, ¿vale? Una vez estás dentro ya cumples todos los requisitos y lo más recomendable es que tú te vayas postulando. Puede ser que te llamen, pero lo más recomendable y lo que mejores resultados suele dar es que tú te muevas, ¿vale? Si no te mueves, a lo mejor alguien te llama, pero a lo mejor no. Pero si te mueves un poco, no es difícil conseguir alguna vacante. ¿A qué tipo Entre de los que entran puestos? hay jerarquía. No hay jerarquía como tal, quiero decir, están todos dentro. Luego ya depende de, pues, para qué sea esa vacante, pues, cómo puedas encajar tú en ese puesto. En ese caso sí, pues a lo mejor hay gente que puede ser más compatible que tú, ¿no? Con ese puesto de trabajo, pero no hay una jerarquía como tal. Pero ¿cómo te muevas en CAS o en qué te postulas? Estás en reserva. El CAS es otro tipo de relación contractual. El CAS tiene otro tipo de método en el cual tú te postulas y de ahí te tienen que invitar para realización de pruebas. Las oposiciones, como va de 5 generalistas, te inscribes en el plazo que te dan de inscripción y luego ya, si estás inscrito, tienes ya el derecho a participar en las pruebas como tal, en las fechas en las cuales se realicen. Y Eso pueden echar un vistazo también al webinar que hicimos donde explicábamos todas las dudas sobre CAST, los procesos y demás, para que podáis ver un poco la diferencia. Es que si nos ponemos ahora, echamos otra hora y sí, media fácil. sí. Y luego, a ver, el tema de los puestos, pues que puedes postularte siendo generalistas, eso sí que has hablado de ello durante la presentación, Íñigo. Ujú. Mm, He visto una pregunta, Beatriz, con respecto a qué suelen hacer. ¿Qué os hacen los que saben que están ya en la lista de reserva? Vosotros sabréis cosas, imagino, al límite. A ver, por esa parte no os tenéis que preocupar. Otra cosa que hacemos con nuestros candidatos es, cuando son de la lista de reserva, organizaremos seminarios o sesiones específicas para explicaros qué hacer en detalle. O sea, ahora mismo lo interesante es, y lo que nuestro objetivo es opositar y sacarnos una plaza de oposición, es centrarnos en aprobar el proceso. Y una vez que estemos en la lista de reserva, no os preocupéis que os ayudamos ahí, os damos todas las indicaciones y lo que tenéis que hacer a partir de ese momento. Pero es mejor no dispersarse. O sea, si estamos estudiando, preparando, estamos a eso. Si estamos ya buscando desde una lista de reserva, pues estamos a eso. O sea, no adelantemos acontecimientos porque si no vais a perder energía y concentración que tampoco os va a rendir. paso a paso. Bueno, pues yo creo que de momento no hay nada más que nos hayamos dejado. Carlos. Bueno, pues yo creo que ya igual cerramos, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por el interés y la asistencia y bueno, esperamos contar con vosotros y nos veremos. Gracias. Hasta luego, gracias. Adiós, muchas gracias.